Esa pequeña niña de 7 años, que antes lo tenía todo, casa, familia y amor, es brutalmente echada a la calle por su propia madrastra tras la muerte de su padre. Sola, vulnerable y obligada a pedir limosna para sobrevivir, se aferra a la esperanza como única compañía. Pero todo cambia cuando un millonario, acostumbrado a pasar de largo ante historias como la suya, decide detenerse y escucharla. Prepárense para presenciar lo imposible cuando él entra en la vida de la niña y lo cambia todo. Lo que parecía ser el fin se transforma en un recomienzo emocionante y lleno de giros inesperados. Comenta, ¿qué crees que va a pasar? Si tú harías lo mismo en esa situación, y no te olvides de contarme desde qué parte de México estás viendo este video. Dale like y suscríbete para apoyar mi trabajo. El aroma a café de olla llenaba la pequeña cocina mientras don Ramiro acomodaba las trencitas de su hija Lupita con cuidado. Sus manos curtidas de vendedor ambulante no eran las más hábiles para el trabajo delicado, pero años de práctica desde que su esposa falleciera le habían enseñado los movimientos necesarios. ¿Está apretado, papá?, preguntó Lupita, balanceando los piececitos que aún no alcanzaban el suelo. No, princesa, está justo como te gusta. Don Ramiro sonrió, admirando su trabajo imperfecto pero hecho con amor. Ahora vamos a tomar café, que hoy el día va a ser largo. La rutina de ellos era simple pero funcional. A las 6 de la mañana, don Ramiro preparaba el café y arreglaba a Lupita para la escuela. Después la dejaba con doña Chole, la vecina que cuidaba a algunos niños del barrio, mientras él iba a vender dulces y chicles en los cruceros del centro. Al final de la tarde, recogía a su hija y juntos preparaban la cena, siempre con Lupita contando las aventuras del día escolar. No era una vida fácil, pero había amor suficiente para compensar las dificultades. A los 46 años, don Ramiro tenía orgullo de conseguir mantener un techo sobre sus cabezas y comida en la mesa, aunque a veces necesitara saltarse algunas comidas para garantizar que Lupita no pasara hambre. Aquella mañana, sin embargo, algo estaba diferente. Había una inquietud en el aire que don Ramiro no conseguía explicar. Tal vez fuera el cielo más gris que de costumbre, o el silencio inusual en las calles del barrio, o tal vez fuera solo su imaginación jugando malas pasadas. «Papá, te ves raro hoy», Lupita comentó mientras mordía su pan con cajeta. «¿Raro cómo, hija?» «No sé, pareces triste». Don Ramiro forzó una sonrisa. ¿Cómo una niña de 7 años podía ser tan perceptiva? «¿Qué va, princesa? Solo pensando en el trabajo. Hoy hay fiesta en el centro, va a haber bastante movimiento». Pero no era solo eso. Hacía días don Ramiro venía notando a una mujer que paraba siempre en el mismo crucero donde él trabajaba. Ella no compraba nada, solo observaba. Sus ojos eran fríos, calculadores, como si estuviera evaluando una mercancía en vez de un ser humano. Rebeca era su nombre. Él descubrió por casualidad cuando la oyó conversando por celular. Debía tener unos 36 años, vestía con ropa sencilla pero bien cuidada, y tenía una manera de mirar que hacía a don Ramiro sentirse incómodo y al mismo tiempo intrigado. «Vamos, princesa, hora de ir a la escuela», dijo él, ayudando a Lupita a guardar su material en la mochila surcida que había comprado en un tianguis. En el camino para la casa de doña Chole, Lupita saltaba contando sobre un libro que la maestra estaba leyendo para la clase, algo sobre una niña que vivía en la luna. Don Ramiro oía con atención, maravillado con la imaginación de su hija. Y ahí la niña descubrió que no estaba sola en la luna, papá. Tenía un conejito que... Lupita paró de hablar abruptamente. Don Ramiro siguió su mirada y sintió el corazón acelerar. Parada en la esquina, como si esperara por ellos, estaba Rebeca. «Buenos días», ella dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Disculpen que aparezca así, pero los vi pasando y... Bien,
Quería presentarme formalmente. Don Ramiro instintivamente jaló a Lupita para más cerca. Buenos días. Disculpe, pero estamos atrasados para la escuela. Claro, claro. Rebeca dio un paso para el lado, pero sus ojos permanecieron fijos en don Ramiro. Tal vez podamos conversar en otro momento, en su hora de comida quizás. Antes que don Ramiro pudiera responder, Lupita apretó su mano. Había algo en la mirada de su hija, un miedo instintivo que él no comprendía totalmente. «¿Quién sabe?», respondió vagamente, continuando su camino. Pero aquel encuentro marcaría el inicio de un cambio profundo en sus vidas. En los días que se siguieron, Rebeca aparecía con frecuencia cada vez mayor en el crucero. Traía café para don Ramiro, conversaba sobre banalidades y poco a poco fue rompiendo sus defensas. «Usted trabaja mucho», ella comentó cierta tarde, ofreciéndole un lunch. «Debe ser difícil criar una hija solo». Don Ramiro aceptó el lonche, tocado por el gesto. «Uno se las ingenia. Lupita es una buena niña, facilita mucho las cosas». Aún así, toda niña necesita una figura materna. Las palabras quedaron flotando en el aire como una promesa velada. Don Ramiro sintió un escalofrío involuntario, pero alejó la sensación. Estaba siendo tonto, paranoico quizás. Rebeca solo estaba siendo gentil. A la noche, mientras ayudaba a Lupita con la tarea, la niña preguntó: «Papá, ¿por qué esa señora está siempre en tu trabajo ahora?» «Ella solo está siendo amigable, hija. No me gusta la forma en que te mira. Parece una víbora mirando a un ratoncito». Don Ramiro rió de la comparación, pero algo en la observación de la hija lo perturbó. «A veces dices cada cosa, niña. Termina luego esa tarea que ya es hora del baño». Las semanas fueron pasando, y Rebeca se tornó una presencia constante en sus vidas. Primero eran solo conversaciones en el crucero, después comidas rápidas, hasta que un día ella sugirió una cena en su casa. «Nada especial», dijo ella con aquella sonrisa enigmática, «solo para conocerlos mejor a los dos. Sé hacer unas enchiladas que a su hija le van a encantar». Don Ramiro titubeó. Algo en su íntimo gritaba para rehusar, pero la soledad de años pesaba en sus hombros. Tal vez estuviera en la hora de darle una oportunidad a la felicidad. «Voy a pensarlo», respondió, sin percibir que aquella simple respuesta sería el primer paso en dirección al abismo. Aquella noche, mientras colocaba a Lupita para dormir, la niña hizo una pregunta que lo tomó desprevenido. «Papá, ¿prometes que nunca me vas a dejar solita?» «Claro que prometo, princesa. ¿Por qué esa pregunta ahora?» «Es que tuve un sueño feo. Soñé que tú desaparecías y yo me quedaba sola en la oscuridad». Don Ramiro abrazó a la hija con fuerza, sintiendo su corazón pequeño latir acelerado contra su pecho. «Eso nunca va a pasar. ¿Oíste bien? Nunca mismo. Somos tú y yo contra el mundo, ¿recuerdas? Tú y yo contra el mundo», repitió Lupita, pero su voz temblaba levemente. Lo que don Ramiro no sabía era que aquella promesa sería probada más temprano de lo que imaginaba. Los engranajes del destino ya estaban en movimiento, y la sonrisa fría de Rebeca era solo el preludio de una tempestad que cambiaría sus vidas para siempre. Acostado en su cama aquella noche, don Ramiro quedó mirando para el techo descascarado, pensando en la propuesta de la cena. ¿Por qué estaba tan titubeante? Rebeca parecía ser una buena persona, siempre atenta, siempre dispuesta a ayudar. Tal vez Lupita realmente necesitara de una presencia femenina en su vida, pero las palabras de la hija sobre víboras y ratoncitos resonaban en su mente, mezclándose con el sueño del abandono. ¿Será que estaba siendo superprotector de más? ¿O había algo en Rebeca que su instinto paterno reconocía como amenaza?
El sueño demoró en llegar, y cuando finalmente vino, trajo consigo pesadillas confusas sobre sonrisas sin alma y promesas rotas. Don Ramiro despertó varias veces durante la noche, sudando frío, con la sensación incómoda de que estaba a punto de cometer un error terrible. Pero a veces el destino tiene una manera cruel de empujarnos exactamente para el camino que intentamos evitar. Y en aquella mañana gris de miércoles, don Ramiro no sabía que cada paso suyo en dirección al crucero, donde Rebeca esperaba, era un paso en dirección al fin de todo que conocía y amaba. La cena en la casa de Rebeca cambió todo. Las enchiladas prometidas estaban realmente deliciosas, la casa era acogedora, y por la primera vez en años, don Ramiro sintió el calor de una comida compartida con otro adulto. Incluso Lupita, inicialmente reacia, pareció relajar un poco al ver el padre sonriendo más de lo normal. Pero había algo en los gestos de Rebeca, una precisión calculada, como si cada movimiento formara parte de una coreografía ensayada. Sus ojos, siempre alertas, nunca parecían parpadear en el momento esperado. Y cuando sonreía, la sonrisa demoraba una fracción de segundo a más para alcanzar sus ojos. «Necesitan venir más seguido», dijo Rebeca sirviendo una segunda porción a don Ramiro. «Esta casa es demasiado grande para una persona sola». Las visitas se tornaron más frecuentes. Primero una vez por semana, después dos, hasta que Rebeca comenzó a aparecer en la casa de ellos también, siempre trayendo pequeños regalos para Lupita, moños de cabello, cuadernos nuevos, a veces incluso ropas. «No necesita gastar dinero con nosotros», protestaba don Ramiro avergonzado. «Tonterías», respondía Rebeca con aquella sonrisa extraña. «Ustedes son prácticamente familia ahora». Familia. La palabra resonaba en la mente de don Ramiro durante las noches insomnes. ¿Será que estaba listo para eso? ¿Será que Lupita estaba? La niña había vuelto a tener pesadillas, despertaba llorando en el medio de la noche, pero cuando él preguntaba el motivo, ella solo balanceaba la cabeza y se agarraba más fuerte al padre. Fue en una de esas noches que Rebeca hizo la propuesta. «¿Por qué no nos casamos?», preguntó ella, mientras lavaban los trastes después de una cena más. «Piénselo bien, don Ramiro. Usted no necesita más trabajar en el crucero. Tengo ahorros guardados. Podemos darle una vida mejor a Lupita». Don Ramiro casi dejó caer el plato que secaba. «Casarnos, pero no es muy pronto». «¿Pronto?». Rebeca rió, pero el sonido era vacío de alegría. Cuando se sabe lo que se quiere, no existe pronto de más. En la misma noche, después de que Rebeca se fue, Lupita apareció en la puerta del cuarto del padre, abrazada al viejo oso de peluche que era su única recuerdo de la madre. «Papá, ¿puedo dormir aquí hoy?». «Claro, princesa». «¿Tuviste otra pesadilla?». Lupita subió en la cama y se acurrucó junto al padre. «Ella va a vivir con nosotros, ¿verdad?». «¿Quién, Rebeca?». «Sí». La voz de Lupita era casi un susurro. «Ella dijo que va a ser mi nueva mamá». Don Ramiro sintió un apretón en el pecho. «¿Cuándo ella dijo eso?». «Hoy, cuando tú fuiste al baño. Ella dijo que ahora yo voy a tener que obedecerla a ella también y que...». Lupita titubeó. «¿Y que qué, hija?». «Que si yo no soy una buena niña, tú me vas a mandar lejos». Don Ramiro se sentó en la cama, alarmado. «¿Qué? Yo nunca haría eso. Nunca». Pero antes que pudiera continuar, notó que Lupita había adormecido, las pequeñas manos aún agarradas al oso, como si él pudiera protegerla de algún mal invisible. El casamiento aconteció 2 semanas después, una ceremonia simple en el registro civil. Rebeca insistió que fuera algo rápido, sin invitados. «No necesitamos fiesta», argumentó. «El dinero será mejor gastado en nuestra nueva vida». El cambio fue gradual. Primero, pequeños cambios en la rutina. Rebeca decidió que Lupita no necesitaba más quedarse con doña Chole. «Puedo cuidarla. En casa», dijo, «así ahorramos».
Después vinieron los cambios mayores. Don Ramiro comenzó a sentirse cansado, con mareos frecuentes. Debe ser estrés, decía Rebeca preparándole tés cada vez más amargos. Descanse, yo cuido de todo. Y realmente cuidaba. De las cuentas, de las compras, de los remedios que ahora hacían parte de la rutina de don Ramiro. Él comenzó a dormir más, a quedarse confuso. A veces despertaba en el medio de la tarde sin recordar cómo había llegado a la cama. Lupita intentaba quedarse cerca del padre, pero Rebeca siempre encontraba una excusa para mantenerlos separados. Tu padre necesita descansar, decía con firmeza. Ve a jugar en tu cuarto. Una mañana, don Ramiro despertó con un dolor agudo en el estómago. Rebeca ya estaba a su lado, con uno más de sus tés. Beba, amor, va a sentirse mejor. Pero no, se sintió. El dolor aumentó, acompañado de una flaqueza que parecía succionar sus fuerzas. Cuando intentó levantarse, sus piernas fallaron. Necesito ver a Lupita, murmuró. Ella está en la escuela, respondió Rebeca. Pero era domingo. Los días comenzaron a mezclarse. Don Ramiro oscilaba entre conciencia y delirio. En sus momentos de lucidez oía voces distantes, llanto de niño. Intentaba llamar por Lupita, pero su voz no salía. «¡Papá!». La voz de Lupita parecía venir de muy lejos. «Papá, por favor, despierta. Ya te dije que no entres aquí». La voz de Rebeca, cortante como vidrio. «Tu padre está muy enfermo. Puede ser contagioso». Pero el sonido de una bofetada cortó el aire, seguido por llanto contenido. Don Ramiro intentó moverse, gritar, hacer cualquier cosa, pero su cuerpo no respondía. ¿Qué estaba aconteciendo? ¿Por qué no conseguía proteger a su hija? Una noche, o sería día, don Ramiro sintió una presencia a su lado. A través de los párpados pesados, vio Rebeca inclinada sobre él, su rostro una máscara de falsa preocupación. «¿Sabes?», ella susurró, «tú duraste más de lo que esperaba, pero no te preocupes. Luego todo acaba». Él intentó hablar, pero solo consiguió emitir un gemido flaco. Rebeca sonrió, aquella sonrisa que nunca alcanzaba los ojos. «Shh, descansa. Y no te preocupes con Lupita. Voy a cuidar muy bien de ella, a mi manera». Fue la última cosa que don Ramiro oyó antes que la oscuridad lo tragase completamente. El entierro fue rápido, como Rebeca planeara. Lupita, vestida con un vestido negro nuevo que no era su estilo, permaneció en silencio, las lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro pequeño. «Pare de llorar», susurró Rebeca, apretando su hombro con fuerza. «Está llamando la atención». Pero ¿cómo no llorar? En cuestión de meses, su vida había girado de cabeza para abajo. El padre, su protector, su mejor amigo, ahora yacía en 1200, un ataúd simple, llevado para debajo de la tierra, sin que ella pudiera al menos dar un último abrazo. Aquella noche, sola en su cuarto, Lupita abrazó el viejo oso de peluche y susurró la promesa que el padre siempre repetía: «Tú y yo contra el mundo». Pero el mundo ahora parecía grande de más, aterrador de más, y lo peor aún estaba por venir, aunque ella no supiera. En la cocina, Rebeca organizaba papeles, una sonrisa satisfecha en sus labios finos. La primera parte del plan estaba concluida. Ahora era hora de la segunda fase. En su cuarto, Lupita adormeció llorando, sin saber que aquella sería su última noche en su propia cama. El amanecer traería una realidad aún más cruel que sus peores pesadillas. El amanecer trajo consigo un frío diferente. Lupita despertó con el ruido de cajones siendo abiertos y cerrados. Aún abrazada al oso, caminó soñolienta hasta la cocina, donde encontró Rebeca apilando platos y cubiertos en cajas de cartón. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Lupita, su voz pequeña temblando de aprehensión.
Rebeca ni siquiera se viró para mirarla. Arreglando las cosas. Vamos a mudarnos. ¿Mudarme? Pero esta es mi casa. La casa de papá. ¿Tu casa? Rebeca finalmente se viró, sus ojos fríos como hielo. Nada aquí es tuyo, niña. Tu padre me dejó todo a mí, y ya no tenemos dinero para mantener este lugar. Las palabras golpearon a Lupita como una bofetada. En pánico, corrió para su cuarto, pero ya era tarde. Sus cosas estaban apiladas en bolsas de basura, sus dibujos arrancados de la pared, sus ropas mezcladas con trapos viejos. «Toma solo lo esencial», ordenó Rebeca apareciendo en la puerta. «El resto va para la basura, pero mis libros, mis cuadernos de la escuela». «Esencial», repitió Rebeca con una sonrisa cruel. «Y apúrate, el camión de mudanzas llega en 1800. Una hora». Lupita agarró su oso con más fuerza, las lágrimas escurriendo silenciosamente. Con manos trémulas, consiguió esconder dentro de él una pequeña foto de su papá y el collar que era de su mamá. Era todo lo que restaba de su vida anterior. La nueva casa quedaba en un barrio alejado, una construcción antigua y descuidada. El olor a humedad impregnaba las paredes, y los pocos muebles que Rebeca trajo parecían aún más tristes bajo la luz tenue que entraba por las ventanas sucias. «Tu cuarto está allá arriba», dijo Rebeca, apuntando para una escalera estrecha. «Y no quiero oír quejas». El cuarto era poco más que una bodega, sin ventanas, solo una claraboya rota que dejaba entrar lluvia y viento. Un colchón delgado en el suelo y una caja de madera servirían de mobiliario. «En cuanto a la escuela», continuó Rebeca, observando a Lupita encogerse en un rincón, «ya no irás. No tenemos dinero para eso. Vas a ayudar en casa, a hacer las tareas, aunque yo te mande». «Pero papá dijo, tu padre está muerto». La voz de Rebeca cortó el aire como una navaja. «Y cuanto más rápido aceptes tu nueva realidad, mejor para todos». Los días que se siguieron fueron una pesadilla sin fin. Lupita despertaba antes del sol para limpiar la casa, lavar ropas, cocinar. Sus manos pequeñas, antes acostumbradas solo a sostener lápices de color, ahora se lastimaban con productos de limpieza y agua caliente. «Más rápido», gritaba Rebeca cuando la niña demoraba de más en alguna tarea. «La comida no cae del cielo, tienes que trabajar para merecerla». Las comidas eran escasas. Un pedazo de pan duro, restos de comida que Rebeca dejaba. A la noche, sola en su cuarto frío, Lupita abrazaba a su oso y susurraba historias que su papá acostumbraba contar, intentando no olvidar el sonido de su voz. Una mañana, mientras limpiaba el cuarto de Rebeca, Lupita encontró algo que hizo su corazón parar, una caja llena de frascos y papeles, documentos con la letra de su papá, recetas médicas y varios frascos pequeños con etiquetas que ella no conseguía entender completamente. «¿Qué crees que estás haciendo?» Lupita se viró asustada. Rebeca estaba en la puerta, sus ojos chispeando de rabia. «Yo estaba solo limpiando». La bofetada vino sin aviso, fuerte lo suficiente para derribar a la niña. «¡Mentirosa! Estabas husmeando». «No, te juro, yo solo...» Pero Rebeca no estaba interesada en explicaciones. Agarró a Lupita por el brazo con fuerza suficiente para dejar marcas y la arrastró escalera arriba. «Ya que no sabes comportarte, vas a quedar encerrada hasta aprender». La puerta del cuarto golpeó con fuerza, y el sonido de la llave girando en la cerradura fue como una sentencia. Lupita quedó en la oscuridad, temblando, su rostro ardiendo donde Rebeca había golpeado. 3 días se pasaron antes que la puerta fuese abierta nuevamente. 3 días sin comida, solo el agua de la lluvia, que goteaba por la claraboya rota. Cuando Rebeca finalmente apareció, su sonrisa era casi dulce. «Aprendiste la lección». Lupita, flaca y hambrienta, solo asintió. «Ótimo, porque tengo una sorpresa para ti». La sorpresa era una bolsa con ropas viejas y rasgadas.
Vístete. Con esto, ordenó Rebeca, vamos a salir. El carro de Rebeca, un modelo antiguo que olía a cigarro, paró enfrente a un supermercado concurrido. «Escucha bien», dijo ella virándose para Lupita. «Vas a entrar allá y pedir dinero. Di que estás con hambre, que no tienes padre ni madre. Haz que las personas sientan lástima y no vuelvas antes de conseguir por lo menos 500 pesos. Pero eso es errado». Otra bofetada, más fuerte que la anterior. «Errado es ser malagradecida después de todo que hago por ti. Ahora vete, antes que yo pierda la paciencia de una vez». Con el corazón pesado, Lupita descendió del carro. Sus ropas rasgadas y su rostro lastimado no necesitaban de fingimiento para despertar lástima. Las personas miraban, algunas daban monedas, otras desviaban la mirada avergonzadas. A cada día, Rebeca la llevaba para un lugar diferente. Supermercados, plazas, iglesias, y a cada día la meta aumentaba. El dinero que Lupita conseguía desaparecía en los bolsillos de Rebeca, que siempre encontraba nuevos motivos para castigar a la niña si la cuantía no fuese satisfactoria. Una noche, después de un día particularmente malo en que no consiguió juntar lo suficiente, Lupita oyó a Rebeca al teléfono. «No, todavía no. La mocosa todavía sirve por mientras, pero ya tengo planes para cuando no sirva más. Sí, tiene otra ciudad interesada. No se preocupe, sé cómo hacer parecer un accidente». Aquella noche, encogida en su colchón delgado, Lupita tomó una decisión. No podía más esperar. Necesitaba huir. Con cuidado para no hacer ruido, reunió lo poco que tenía. La foto de su papá, el collar de su mamá, su oso fiel. Esperó hasta oír el ronquido pesado de Rebeca y, usando toda su coraje, descendió la escalera crujiente, escalón por escalón. La llave de la puerta de enfrente estaba en la mesa de la cocina. Sus manos temblaban tanto que casi la derrumbó. El ruido de la cerradura pareció ensordecedor en el silencio de la noche, pero consiguió. La calle oscura y fría nunca pareció tan convidativa. Lupita corrió. Corrió como nunca había corrido antes, sin mirar para atrás, sin saber para dónde iba. Cualquier lugar sería mejor que aquel infierno. Lo que ella no sabía era que su fuga, aunque necesaria, la llevaría a enfrentar peligros aún mayores en las calles de una ciudad grande e implacable, y que en algún lugar un hombre llamado Tácito estaba a punto de cruzar su camino, cambiando para siempre el rumbo de sus vidas. Las calles de la ciudad eran un laberinto aterrador para una niña de 7 años. Lupita vagó por días, durmiendo en callejones, debajo de marquesinas, siempre cambiando de lugar para que Rebeca no la encontrase. El miedo era su única compañía constante, junto con el hambre que torcía su estómago. En las primeras noches, lloró hasta dormir, llamando bajito por su papá. Su oso, ahora sucio y un poco rasgado, aún guardaba dentro de él la foto y el collar, sus únicas conexiones con un pasado que parecía cada vez más distante, como un sueño que va apagándose al amanecer. Aprendió rápido las reglas no escritas de la calle, descubrió cuáles establecimientos tiraban fuera comida aún buena al final del día. Aprendió a esconderse cuando grupos de adolescentes pasaban, evitando ser vista. A la noche, procuraba dormir cerca de otros moradores de la calle, generalmente señoras mayores que la protegían como podían. «Niña», dijo una de ellas, «Doña María», mientras compartía un pedazo de bolillo, «¿por qué no busca ayuda? Debe tener alguien...». Lupita balanceó la cabeza, los ojos llenos de miedo. «Ella me va a encontrar y me va a lastimar de nuevo». Doña María no insistió, pero pasó a guardar un poco de comida siempre que podía, dejando escondida en lugares que solo Lupita conocía. Una mañana particularmente fría, Lupita decidió intentar limpiar parabrisas en los cruceros, como veía a otras niñas haciendo.
Era el mismo trabajo que su papá hacía y de alguna forma eso la hacía sentirse más cerca de él. Con un pedazo de trapo viejo que encontró, se aproximó de un carro parado en el semáforo. Fue cuando aconteció. Otro niño, mayor y más fuerte, la empujó con violencia. «Ese punto es mío», gritó él. Lupita cayó, golpeando la rodilla en la guarnición. El dolor fue inmediato e intenso y ella no consiguió contener un grito. La sangre comenzó a escurrir por su pierna, manchando su media ya sucia. Las personas pasaban, algunas mirando de reojo, otras fingiendo no ver. El niño ya se había ido, dejándola sola con su dolor. Fue entonces que una sombra cubrió su rostro. «Estás lastimada», dijo una voz grave pero gentil. Lupita alzó los ojos asustada. Un señor mayor la observaba, su rostro marcado por arrugas que parecían contar historias de tristeza. Vestía ropas simples pero limpias, y sus ojos eran diferentes de todos que ella había visto en las calles. No había juzgamiento en ellos, solo una compasión que la hizo recordar de su papá. «Déjame ayudarte», dijo él, extendiendo la mano. «Tiene un hospital aquí cerca». El primer instinto de Lupita fue huir. Rebeca siempre decía que no podía confiar en nadie, especialmente hombres. Pero había algo en este señor, algo que hacía su corazón lastimado querer creer. «¿Cómo te llamas?», preguntó él, aún con la mano extendida. «Lupita», respondió ella, su voz casi un susurro. «Yo soy Tácito», dijo él con una pequeña sonrisa. «Prometo que solo quiero ayudar». En el hospital, mientras una enfermera limpiaba su lastimadura, Tácito permaneció cerca, quieto pero presente. No hizo preguntas, no exigió explicaciones. Apenas se quedó allí como una centinela silenciosa. «Listo», dijo la enfermera, terminando la curación. «Ahora necesitamos llamar a tus padres». «No», gritó Lupita, el pánico evidente en su voz. «Por favor, no». La enfermera cambió miradas preocupadas con Tácito, que apenas asintió levemente. «¿Tienes hambre?», preguntó él a Lupita. «Tiene una lonchería aquí cerca». La torta que Tácito compró fue el primer alimento decente que Lupita comió en semanas. Comió despacio, saboreando cada pedazo, mientras observaba al señor que tomaba su café en silencio. «No necesitas tener miedo», dijo él finalmente. «No voy a forzarte a hacer nada que no quieras, pero si necesitas un lugar seguro para pasar la noche». Lupita titubeó, el último pedazo de la torta parado a medio camino de la boca. Un lugar seguro, como sonaba tentador, pero ¿y si fuese una trampa? ¿Y si él fuese como Rebeca? Como si leyese sus pensamientos, Tácito añadió: «Tengo una casa grande con un cuarto de huéspedes. La puerta queda destrancada. Puedes salir cuando quieras. Solo no quiero verte lastimada en la calle de nuevo». Había algo en su voz, una tristeza profunda que parecía ecoar la propia dolor de Lupita. Ella apretó su oso contra el pecho, sintiendo a través del tejido gastado los contornos de la foto de su papá. «Solo por hoy», susurró ella finalmente. La casa de Tácito era realmente grande, pero diferente de la mansión fría que Lupita imaginaba. Era una casa vivida, con muebles antiguos que contaban historias, paredes con cuadros un poco torcidos y un jardín pequeño, pero bien cuidado. «Era de mi esposa», explicó él, notando el interés de Lupita en las flores. A ella le encantaba la jardinería. «¿Ella ya no vive más aquí?» «No», respondió Tácito, su voz suave. «Ella se fue hace mucho tiempo, así como mi hija». Algo en la forma como él dijo eso hizo Lupita mirar más atentamente para su rostro. Había dolor allí, una dolor antigua que nunca cicatrizó completamente. El cuarto de huéspedes era simple pero acogedor. Sábanas limpias, una cobija suave, una pequeña lámpara en la mesa de noche. Tácito mostró dónde era el baño. Dejó
Una toalla limpia y ropas que había comprado en el camino. «Descansa», dijo él. «Mañana conversamos». Pero antes que pudiese salir, Lupita lo llamó. «Señor Tácito». «¿Sí? ¿Por qué me está ayudando?» Él quedó en silencio por un momento, como si buscase las palabras correctas. «Porque hace mucho tiempo cometí un error. Dejé a alguien importante partir, alguien que necesitaba de mí, y desde entonces intento arreglar ese error, aún sabiendo que quizás sea tarde de más». Aquella noche, por la primera vez en semanas, Lupita durmió sin miedo. El cuarto era caliente, la cama suave, e incluso los ruidos de la noche parecían menos aterradores. Antes de adormecer, sacó la foto de 1961, su papá, de dentro del oso, y la colocó al lado de la almohada. «Buenas noches, papá», susurró. «Creo que encontré a alguien bueno». Lo que Lupita no sabía era que del otro lado de la puerta, Tácito permanecía despierto, sentado en su sillón viejo, mirando para una foto antigua de una niña que un día fue su hija. Y mientras la noche avanzaba, dos almas solitarias, separadas por una puerta y décadas de dolor, comenzaban a tejer los primeros hilos de una conexión que cambiaría sus vidas para siempre. Pero la paz recién descubierta sería breve. En algún lugar de la ciudad, Rebeca ya había comenzado su búsqueda, sus ojos fríos calculando cada movimiento, planeando su próxima jugada. Y cuando ella finalmente descubriese dónde Lupita estaba, el verdadero test de fuerza y coraje apenas comenzaría. Los días en la casa de Tácito luego se transformaron en semanas. Lentamente, como una flor que desabrocha después de un largo invierno, Lupita comenzó a abrirse. Su sonrisa, antes tan rara, aparecía con más frecuencia, especialmente durante las mañanas en el jardín, donde Tácito le enseñaba los nombres de las flores. «Esta es una margarita», explicaba él pacientemente, «y aquella allí, con los pétalos morados, es una violeta». Lupita absorbía cada palabra, cada gesto gentil, como tierra seca absorbe agua. Poco a poco, las sombras del miedo en sus ojos fueron siendo sustituidas por una luz tímida de esperanza. Tácito había contratado una maestra particular, doña Clara, para ayudar a Lupita a recuperar el tiempo perdido lejos de la escuela. Las clases acontecían en la terraza del fondo, entre el aroma de las flores y el canto de los pájaros. «Ella es muy inteligente», comentó doña Clara un día, observando Lupita concentrada en sus ejercicios. «Tiene una memoria impresionante y una sensibilidad rara para una niña que pasó por tanto». Tácito apenas asintió, su corazón apretado, con una mezcla de orgullo y preocupación. Porque a pesar de los progresos, había momentos en que el pasado volvía como una sombra cruel, como en la noche en que una tormenta fuerte sacudió las ventanas de la casa. Tácito encontró a Lupita encogida en un rincón de su cuarto, temblando, abrazada a su oso. «Fue así», susurró ella cuando él se aproximó, «en la noche en que ella trancó la puerta. Estaba lloviendo fuerte así». Tácito se sentó en el suelo al lado de ella, manteniendo una distancia respetuosa que había aprendido a medir en los últimos tiempos. «¿Quieres contarme sobre eso?» Y por la primera vez, Lupita habló. Habló sobre los tés extraños que Rebeca daba para su papá, sobre cómo él fue quedando cada vez más flaco, sobre las noches encerrada en el cuarto oscuro sin comida, sobre el miedo constante que aún la perseguía. Tácito escuchó todo, en silencio, sus manos viejas apretadas en puños de rabia contenida. Cuando Lupita terminó, estaba exhausta, pero algo en sus hombros parecía más leve. «Ella no va a lastimarte más», prometió él, su voz firme a pesar de la emoción. «Nunca más». En el día siguiente, Tácito buscó a Marlene, una trabajadora social que conocía hace años. Contó todo que Lupita había revelado, buscando una forma legal de protegerla.
No va a ser fácil, advirtió Marlene, hojeando sus anotaciones. Esa mujer, Rebeca, es legalmente la guardiana de la niña. Necesitamos pruebas concretas de maltrato para revertir eso. ¿Y mientras tanto, debo devolverla a ese monstruo? Marlene ajustó los lentes, pensativa. Puedo conseguir una guarda temporal de emergencia, considerando las circunstancias. Pero Tácito, ¿está seguro que está preparado para eso? Criar una niña no es fácil, especialmente una que pasó por traumas tan profundos. La respuesta de él fue interrumpida por un ruido en la puerta. Lupita estaba allí, sus ojos grandes fijos en él, sosteniendo un dibujo que acababa de hacer. ¿Puedo mostrar una cosa?, preguntó tímidamente. El dibujo era simple pero conmovedor. Una casa con un jardín, donde 3 figuras sonrientes se destacaban. Bajo cada una, en letra infantil cuidadosa, estaba escrito: yo, abuelito Tácito y papá Dios. Es nuestra familia, explicó ella, su voz pequeña pero llena de esperanza. Tácito sintió las lágrimas quemar sus ojos. Sí, respondió, su voz ronca de emoción, nuestra familia. Pero la paz que habían construido estaba a punto de ser brutalmente interrumpida. En una mañana aparentemente común, mientras Lupita tenía clase con doña Clara, el timbre sonó. Era Rebeca. Su sonrisa fría congeló el aire de la sala. Entonces es aquí donde mi pequeña fugitiva se escondió, dijo ella, sus ojos barriendo el ambiente con desdén. Usted no es bienvenida aquí, declaró Tácito, su voz firme a pesar del corazón acelerado. ¿No? Rebeca rió, un sonido sin alegría. Tengo documentos probando que soy la guardiana legal de esa mocosa y si no quiere problemas con la justicia, va a entregarme a ella ahora mismo. No sin una orden judicial, respondió Tácito, agradeciendo mentalmente por los consejos de Marlene. La sonrisa de Rebeca vaciló por un instante, pero luego volvió más depredadora que antes. ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Cuánto quiere por la niña? Todo el mundo tiene su precio, viejo. ¿Cuál es el suyo? La propuesta era tan absurda, tan inhumana, que por un momento Tácito quedó sin palabras. Fue cuando oyó un sollozo ahogado. Lupita estaba parada en la puerta de la sala, su rostro pálido de terror. El lápiz que sostenía cayó en el suelo, quebrando el silencio tenso. Ah, querida, Rebeca abrió los brazos en un gesto teatral. Ven a darle un abrazo a tu madre. Usted no es mi madre, gritó Lupita, su voz temblando de rabia y miedo. Usted lastimó a mi papá. Yo vi los remedios, los frascos escondidos. El rostro de Rebeca se transformó en una máscara de furia. Su pequeña... Pero antes que pudiese avanzar, Tácito se colocó entre ellas. Salga de mi casa. Ahora. Esto no ha acabado. Siseó Rebeca retrocediendo en dirección a la puerta. Ustedes no tienen idea de lo que soy capaz. Cuando ella finalmente partió, Lupita corrió para los brazos de Tácito, temblando violentamente. Él la abrazó con fuerza, sintiendo su pequeño corazón latiendo acelerado. Ella va a volver, susurró Lupita entre sollozos. Ella siempre vuelve. Y nosotros vamos a estar preparados, prometió él, aunque su propio corazón estuviese pesado de preocupación. Aquella noche, después que Lupita finalmente adormeció, exhausta de tanto llorar, Tácito hizo una llamada importante. Del otro lado de la línea, una voz familiar atendió. Elena, soy yo, Tácito. Necesito de su ayuda. Es sobre una niña que me hace recordar mucho a nuestra Marina. El silencio del otro lado de la línea fue largo, cargado de décadas de dolor no resuelto. Finalmente, Elena respondió, cuéntame todo. Lo que Tácito no sabía era que aquella llamada sería el primer paso de una revelación que cambiaría no solo su vida y la de Lupita,
pero también traería a la tona secretos hace mucho enterrados. Porque Elena, su ex esposa, guardaba una información crucial sobre el pasado. Una información que conectaba todas las piezas de aquel rompecabezas doloroso de una forma que nadie podría imaginar. Y mientras la noche avanzaba, 3 destinos se entrelazaban cada vez más. Una niña marcada por la pérdida, un hombre buscando redención y una mujer cuyo corazón de hielo escondía un plan aún más sombrío de lo que cualquiera podría sospechar. El encuentro con Elena fue marcado para una tarde lluviosa en un café tranquilo en el centro de la ciudad. Tácito llegó temprano, sus manos arrugadas inquietas sobre la mesa de madera gastada. Hacía 15 años que no veía a su exesposa, desde el día en que ella partió, llevando consigo no solo las memorias de un casamiento fracasado, pero también el peso de un secreto que los consumió por dentro. Elena llegó puntualmente, como siempre. A los 65 años mantenía la misma elegancia discreta que Tácito recordaba, aunque sus cabellos ahora fuesen completamente blancos y sus manos temblasen levemente al sostener la taza de café. ¿Cómo es ella?, fue la primera pregunta de Elena después del silencio inicial. Pequeña para la edad, respondió Tácito, una sonrisa suave surgiendo en su rostro cansado. Pero con una fuerza interior que me asusta a veces. Igual a Marina, completó Elena, sus ojos aguándose. Nuestra niña, Marina, la hija que nunca conocieron verdaderamente. La bebé que Elena había dado para adopción durante una crisis en el casamiento, convencida por Tácito de que no tenían condiciones emocionales o financieras para criarla. Una decisión que los persiguió por décadas, destruyendo no solo su relación, pero también sus almas. «Necesito contarte algo», dijo Elena, su voz temblando. «Algo que descubrí hace algunos años, pero no tuve coraje de compartir». Ella abrió su bolsa, retirando una carpeta antigua. Dentro había reportajes de periódico, documentos amarillentos y una foto que hizo el corazón de Tácito parar. Era Marina, ya adulta, sonriendo al lado de un hombre de apariencia gentil. En los brazos sostenía un bebé. «Nuestra hija», continuó Elena, las lágrimas ahora corriendo libremente, «fue adoptada por una familia buena. Creció feliz, se formó profesora. Se casó con un vendedor ambulante llamado Don Ramiro». Tácito sintió el mundo girar. «¿Don Ramiro?», susurró, su voz fallando. «Sí», Elena confirmó pegando otra foto de la carpeta. «Y esta es la hija de ellos, nuestra nieta». La foto mostraba una niña pequeña, de ojos grandes y sonrisa tímida, sentada en un columpio. Era Lupita. El choque fue tan grande que Tácito necesitó apoyarse en la mesa. Todas las piezas comenzaron a encajarse. La conexión instantánea que sintió con la niña, la sensación familiar en su mirada, incluso la manera como ella fruncía la frente cuando estaba concentrada, exactamente como Elena hacía. «Marina». Su voz era apenas un susurro. ¿Qué aconteció con ella? El rostro de Elena oscureció. Falleció hace algunos años. Una enfermedad cardíaca hereditaria que ella titubeó. Culpa antigua pesando en sus palabras, que viene de mi familia. ¿Y don Ramiro? Murió recientemente. Y es ahí que la historia queda aún más dolorosa. Elena pegó otro recorte de periódico. ¿Usted conoce a esa mujer? La foto mostraba a Rebeca, más joven, siendo presa. El encabezado decía: sospechosa de envenenar maridos, es suelta por falta de pruebas. Ella, Tácito sintió la sangre helar. ¿Ella mató a don Ramiro? Todo indica que sí. Y ahora está detrás de Lupita, no por afecto, sino porque descubrió quién ella realmente es. Nuestra nieta, heredera de todo que dejamos para Marina.
En aquel momento el celular de Tácito sonó. Era doña Clara en pánico. Tácito, Rebeca. Ella apareció en la casa. Se llevó a Lupita. El mundo pareció desacelerar. Tácito levantó en un impulso derrumbando su taza. ¿Dónde? Oí ella mencionar algo sobre la antigua bodega de reciclaje en la zona industrial. No necesitó oír más. Con Elena a su lado, corrieron para el carro. En el camino, ella llamó para Marlene, la trabajadora social, explicando todo. Años de investigación sobre Marina finalmente servirían para algo. Ella tenía todas las pruebas necesarias para incriminar a Rebeca. La bodega era un edificio abandonado, cercado por otros igualmente vacíos. La lluvia que caía tornaba todo aún más sombrío. ¿No deberíamos esperar a la policía?, preguntó Elena, su voz temblando. No hay tiempo, respondió Tácito, su corazón martillando en el pecho. Dentro de la bodega, el sonido de voces ecoaba. Siguiéndolas, encontraron Rebeca y Lupita en el segundo piso. La niña estaba encogida en un rincón, agarrada a su oso, mientras Rebeca hurgaba frenéticamente una bolsa. ¿Dónde están los documentos?, gritaba ella. Sé que los esconde en ese oso estúpido. ¿Buscando esto? La voz de Elena cortó el aire. Rebeca viró, sus ojos abriendo al ver los papeles en las manos de Elena. ¿Cómo se acabó, Rebeca?, dijo Tácito, aproximándose lentamente. Sabemos de todo. Sobre Marina, sobre don Ramiro, sobre sus otros maridos. Ustedes no entienden. Rebeca rió, un sonido histérico. Ella es mía ahora, mi ingreso para una vida mejor, la nieta de los Monteiro, la heredera. Ella es nuestra nieta. La voz de Elena era firme, la hija de nuestra Marina que usted nos quitó. Lupita, que hasta entonces observaba todo en silencio, abrió los ojos. ¡Abuelito! Su voz pequeña estaba llena de esperanza. ¡Verdadero abuelito! Fue el momento que Rebeca escogió para actuar. En un movimiento rápido agarró Lupita, jalándola para cerca de la ventana rota. ¡Nadie se mueva!, gritó ella. «O juro que...» Pero Lupita, en un momento de coraje nacida del desespero, hizo algo inesperado. Mordió la mano de Rebeca con toda la fuerza que tenía. El grito de dolor y sorpresa ecoó por la bodega. Rebeca tambaleó para atrás, tropezando en sus propios pies. Por un momento terrible, pareció que iba a caer por la ventana, pero Tácito fue más rápido, agarrando Lupita y jalándola para seguridad. Rebeca recuperó el equilibrio, sus ojos ahora llenos de un odio puro. Avanzó en dirección a ellos, pero paró al oír sirenas aproximándose. «Se acabó», dijo Elena, abrazando a Lupita protectoramente. «Marlene está llegando con la policía. Tenemos todas las pruebas». El rostro de Rebeca se transformó en una máscara de derrota. Sus hombros cayeron, y por la primera vez, su sonrisa fría desapareció completamente. Minutos después, Marlene llegó con las autoridades. Mientras Rebeca era llevada, Lupita permanecía abrazada a sus abuelos, finalmente sintiendo algo que había perdido hace tanto tiempo: seguridad. «¿Ustedes son mismo mis abuelitos?», preguntó ella, mirando de Elena para Tácito. «¿De verdad?». «Sí, querida», respondió Elena acariciando sus cabellos. «Su madre, Marina, era nuestra hija, y ahora finalmente podemos ser la familia que siempre deberíamos haber sido». Aquella noche, de vuelta a la casa de Tácito, ahora hogar de Míndores, los tres, Lupita durmió entre los abuelos, su oso fiel aún abrazado junto al pecho. Antes de adormecer, sacó de dentro de él la foto de su papá y la colocó al lado de una nueva que Elena había traído, mostrando Marina joven y sonriente. «Mira, papá», susurró ella, «ahora tengo una familia entera de nuevo». Tácito y Elena observaban su nieta dormir, sus manos encontrándose naturalmente sobre la colcha. Años de culpa y arrepentimiento comenzaban a disolverse, sustituidos por una nueva chance,
la oportunidad de hacer las cosas correctas esta vez. Ella tiene la sonrisa de Marina, comentó Elena suavemente. Y su fuerza, completó Tácito. La fuerza de todas las mujeres de esta familia. En los meses que se siguieron, la vida ganó una nueva rutina. Lupita volvió a la escuela, ahora sin miedo. Elena se mudó para cerca, transformando el jardín en un paraíso de colores que su nieta adoraba explorar. Tácito continuó con sus trabajos de reforma, pero ahora siempre volvía temprano para casa, donde risas e historias sustituyeron el silencio de años de soledad. Las noches malas aún venían a veces, cuando Lupita despertaba asustada con pesadillas, pero ahora había siempre alguien para confortarla, para recordarla que estaba segura, amada, protegida. En una tarde especialmente bonita, mientras plantaban margaritas en el jardín, Lupita hizo una descubierta. Bajo una vieja rosal encontró una placa de metal oxidada. En ella aún era posible leer Jardín de Marina. Su madre adoraba este lugar, explicó Elena abrazando a la nieta. Y ahora es tuyo también. Lupita sonrió, aquella sonrisa que iluminaba sus ojos de una forma que recordaba tanto a Marina. Allí, entre las flores que su madre un día amó, cercada por el amor de sus abuelos, ella finalmente encontró su lugar en el mundo. Y Tácito, observando su familia reunida, entendió que a veces el destino tiene formas misteriosas de arreglar sus propios errores, que a través del dolor y de la pérdida pueden nacer nuevas chances de amor y redención, que no es nunca tarde de más para reconstruir una familia, incluso que sea de los pedazos de corazones rotos.